Siempre le oculté a mi hijo que gano $80.000 al mes. Su esposa dijo: me avergüenza tu madre pobre. Que se vaya. Me fui en silencio. Un mes después, descubrieron que su casa. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Margarita Ope, aunque todos los que realmente importaban en mi vida siempre me llamaron Peggy. Tenía 68 años cuando mi mundo se abrió en dos. No fue con un estruendo, sino con una frase pronunciada en la cocina de mi propio hijo, con una voz que ni siquiera se molestó en bajar el tono. Pero déjenme empezar antes. Déjenme empezar cuando las cosas aún estaban en calma. Había vivido en Millbrook, Connecticut, durante 31 años. Mi esposo, Gerardo, había fallecido hacía 11 años, un infarto, rápido e implacable. Un martes por la mañana de febrero, me dejó la casa en Clover Lane, su taller lleno de herramientas que yo no sabía usar y un dolor tan pesado que pensé que podría aplastarme por completo. Lo que Gerardo no sabía, lo que casi nadie sabía, era que para cuando murió, yo ya había construido algo propio en silencio. Había empezado a comprar propiedades a finales de mis 30. Nada llamativo. Un dúplex aquí, un pequeño local comercial allá. Reinvertía. Tenía paciencia. Leía todo lo que podía encontrar. Gerardo me apoyaba, pero siempre se reía y lo llamaba el hobby de Peggy. Para cuando cumplí 60 años, mi portafolio generaba más de $80.000 al mes en ingresos por alquileres y rendimientos. Tenía un asesor financiero llamado Dennis, una abogada llamada Ruth y un contador llamado Frank. Tenía un sistema. Y tenía una regla: nadie necesitaba saberlo. Conducía un Subaru de 7 años. Compraba en el mismo supermercado al que había ido durante 20 años. Usaba zapatos cómodos y suéteres de punto. Tenía un huerto. Mis vecinos pensaban que vivía modestamente con el seguro de vida de Gerardo y la seguridad social. Mi hijo Kevin creía lo mismo. Kevin, mi único hijo, alto como su padre, con los ojos verdes de Gerardo y, yo siempre había esperado, con su misma decencia. Lo amaba con esa intensidad particular que solo entienden las madres de un único hijo, un amor que no tiene a dónde más ir. Así que va muy profundo. Kevin conoció a Britney a los 34. Ella tenía 31, era representante de ventas farmacéuticas, con pómulos afilados y ambiciones aún más afiladas. Era hermosa de una manera agresiva, de esas bellezas que se anuncian solas. Me dije a mí misma que debía ser abierta. Me dije que Kevin era feliz. En su boda, sonreí hasta que me dolió la cara. Durante los primeros 2 años, las cosas fueron simplemente incómodas. Britney no era cálida conmigo, pero yo lo justificaba. Estaba ocupada. Tenía su propia familia, sus propios hábitos. Cuando iba a cenar los domingos, respondía mis preguntas con frases cortas y pasaba la mayor parte de la noche en su teléfono. Kevin lo notaba, creo, pero era un hombre que prefería la paz antes que la confrontación. Otra cosa que había heredado de Gerardo. Luego llegaron las pequeñas crueldades. Una vez llevé una tarta de manzana casera a su casa. Britney la miró y dijo, con una pequeña sonrisa: «Oh, qué detalle. Kevin ya no puede comer azúcar». Supongo que no lo sabías. Dejó la tarta en la encimera y nunca la tocó. Otra vez la escuché hablando por teléfono con su madre. Yo estaba en el pasillo, fuera de su vista. Dijo: «Siempre viene con el mismo abrigo de hace 10 años. Kevin dice que está bien, pero la verdad, mamá, es vergonzoso». Me quedé completamente quieta, escuchándome a mí misma ser descrita. Las señales habían estado ahí. Yo había elegido ignorarlas durante mucho tiempo. Pero la tarde en que todo estalló, la tarde que aún puedo escuchar con total claridad, fue en octubre, un jueves fresco. Había ido a ayudar a Kevin y a Britney a instalarse en la casa de Beagle Drive. Era mi casa. La había comprado 4 años antes como inversión para alquiler, y cuando Kevin mencionó que estaban buscando algo más grande, se la ofrecí por debajo del precio de mercado. No les dije que era mía. Hice que el contrato pasara por mi empresa de gestión inmobiliaria,
Clover Lane Holdings LLC. Kevin creía que alquilaban a un inversor privado. Yo solo quería ayudar sin complicarlo. Esa tarde de octubre, estaba en la cocina desempacando una caja de platos que había llevado como regalo de inauguración. Britney estaba al teléfono en la habitación de al lado. Y entonces ya no estaba al teléfono. Estaba en la puerta, mirándome. Peggy, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre, plana, como si fuera una palabra que no le gustaba, hizo que dejara el plato que tenía en la mano. Kevin y yo hemos estado hablando, dijo, has estado viniendo mucho, y es demasiado. Necesitamos nuestro espacio. Necesitamos que esta casa se sienta como nuestra. Hizo una pausa. Honestamente, me avergüenzo cuando vienen mis amigas y tú estás aquí. Te sientas con tu abrigo viejo y, no sé. Lo siento, pero es la verdad. Me avergüenzas. Deberías irte. La cocina quedó en silencio. El refrigerador zumbaba. Afuera, un auto pasó lentamente. Miré a la esposa de mi hijo, de pie en la puerta de mi casa. Y no dije nada. Tomé mi bolso. Doblé mi abrigo sobre el brazo. Y me fui. Conduje a casa despacio. Me quedé sentada en la entrada durante mucho tiempo antes de entrar. ¿Estaba enojada? Sí. Pero algo más ya estaba formándose debajo del enojo. Algo más silencioso. Y más peligroso. No dormí bien esa noche. Me quedé en la cama, en Clover Lane, mirando el techo y repasando lo ocurrido. No de forma obsesiva, sino con cuidado. Como se repasa algo cuando quieres entenderlo completamente antes de decidir qué hacer con ello. Me avergüenzas. Deberías irte. Britney lo había dicho sin gritar, sin ningún dramatismo. Y eso fue lo que más se me quedó. Lo dijo como quien ha pensado algo durante mucho tiempo y finalmente decide decirlo en voz alta. Pensé en Kevin. No estaba allí cuando ocurrió. Estaba en el sótano, montando su oficina en casa. Parte de mí quería llamarlo de inmediato y contarle lo que su esposa había dicho, en su propia cocina, en mi propia casa. Pero no lo llamé. No esa noche. Porque esta era la verdad con la que tenía que sentarme. Kevin sabía cómo era Britney. La había visto tratarme con desprecio en las cenas. Había escuchado sus comentarios hirientes y había respondido con silencio. ¿Era cobardía? ¿O era algo con lo que realmente estaba de acuerdo? No lo sabía. Y no saberlo era una herida en sí misma. Me levanté a las 4 de la mañana, hice té y me senté en la mesa de la cocina con un bloc legal. Escribí lo que tenía. Escribí lo que podía perder. En un lado, la casa de Viru Drive. 3 habitaciones, estilo colonial, en un buen distrito escolar. Valor de mercado actual, aproximadamente $840.000. Ingreso mensual por alquiler, $3.200, que Kevin y Britney pagaban puntualmente, debo admitir, mediante transferencia automática a Clover Lane Holdings. Tenían un contrato de 12 meses, renovable anualmente. El contrato actual tenía 7 meses restantes. En el otro lado, mi hijo. Esa fue la parte que hizo que mi mano temblara ligeramente sobre el papel. Kevin no era un mal hombre. Yo lo creía. Pero se había casado con una mujer que acababa de decirme, sin emoción alguna, que yo era una vergüenza. Y él había estado en esa casa cuando ocurrió, y no subió. ¿Qué hace una madre con eso? No iba a fingir que la humillación no había ocurrido. Había pasado demasiados años siendo práctica como para permitirme el lujo de la negación. Pero tampoco iba a actuar de forma impulsiva. Así es como las personas cometen errores irreversibles, desde la rabia, en las primeras 48 horas. Así que me puse una regla. Esperaría 2 semanas. Vería si Kevin llamaba. Vería si Britney decía algo. Y usaría esas 2 semanas para pensar. Kevin llamó al tercer día. No para disculparse. Dijo, mamá, escuché que tú y Britney tuvieron un pequeño roce. Ella puede ser directa, lo sé. ¿Estás bien? Eso fue todo. Un pequeño roce. Le dije que estaba bien. Mantuve mi voz agradable, cálida y completamente estable. Después de colgar,
Me quedé un momento con el teléfono en la mano. Y algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. Él sabía. Había hablado con ella. Había escuchado su versión, la había aceptado como franqueza y me llamó para suavizar la situación. No iba a enfrentarlo. No iba a defenderme. Había elegido la comodidad por encima de la verdad, como siempre hacía. Entonces entendí algo que no había querido entender. Esto no iba a mejorar por sí solo. Britney había establecido una dinámica, y Kevin la había aceptado. Si yo no hacía nada, todo seguiría igual. Los desprecios, las humillaciones silenciosas, hasta que desapareciera por completo de sus vidas, apareciendo en Navidad con una tarta que nadie comería. Tenía 68 años. Había trabajado durante 30 años para construir algo real. Había sido paciente, discreta y poco exigente. Había ocultado mi riqueza no por vergüenza, sino por un deseo genuino de evitar las complicaciones que trae el dinero, las expectativas, los resentimientos, las personas que te quieren de forma distinta cuando lo saben. Pero mi silencio me había costado algo. Había permitido que me subestimaran. Había permitido que Britney me mirara y no viera nada digno de respeto. ¿Era momento de que vieran algo diferente? A la mañana siguiente llamé a mi abogada, Ruth Calewa. Ruth había gestionado mis operaciones inmobiliarias durante 15 años. Tenía 63, era precisa y tenía esa calma que solo se consigue después de ver todas las variantes de la torpeza humana a lo largo de una carrera larga. Necesito revisar mis contratos de alquiler, le dije. Y necesito entender exactamente cuáles son mis opciones legales en cuanto a plazos de no renovación. Todo. Hubo una breve pausa. ¿Se trata de una propiedad en particular?, preguntó Ruth. Birwood Drive, respondí. Otra pausa. Entiendo. Ruth nunca hacía preguntas innecesarias. Puedo tener todo revisado para el jueves. Le di las gracias y colgué. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, la luz de octubre volviéndose tenue y dorada entre las últimas hojas. Mi plan no era complicado. No era cruel. Era simplemente honesto. Iba a dejar que Kevin y Britney descubrieran, de la forma legal adecuada y en el momento legal adecuado, quien había sido siempre su arrendadora. Y luego dejaría que tomaran sus decisiones con toda la información. Lo que ocurriera después dependería completamente de ellos. La oficina de Ruth estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Main Street, en Millbrook, encima de una tintorería que llevaba allí desde los años 80. Había ido durante 15 años, y siempre me resultaba reconfortante. El escritorio de roble pesado, los diplomas en la pared, el leve olor a papel antiguo. Ruth ya estaba en su escritorio cuando llegué el jueves por la mañana, con una carpeta abierta frente a ella. El contrato es sencillo, dijo, deslizando una copia hacia mí. Residencial estándar de 12 meses, con 7 meses restantes y un requisito de aviso por escrito de 60 días para la no renovación. Está completamente dentro de sus derechos notificarles por escrito, a través de Clover Lane Holdings, que el contrato no será renovado al finalizar. Leí el documento con atención, aunque ya conocía la mayor parte. ¿Y no hay ambigüedad sobre la propiedad?, pregunté. ¿Nada que revele mi nombre antes de que yo decida hacerlo? Ninguna. El contrato está completamente bajo Clover Lane Holdings LLC. Su nombre no aparece en ningún documento visible para los inquilinos. Ruth entrelazó las manos. Peggy, ¿puedo preguntar qué cambió? Se lo conté. Sin dramatismo. Solo los hechos. La cocina, la tarde de octubre, el abrigo. Me avergüenzas. Ruth escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio un momento. ¿Quiere enviar el aviso de no renovación ahora?, preguntó. Todavía no, dije. Quiero esperar al plazo de los 60 días. Quiero que todo se haga correctamente, en orden. Ruth asintió lentamente. ¿Y Kevin no sabe que usted es la propietaria? No. Cree que alquila a un inversor privado a través de una empresa de gestión. Ruth me miró con esa expresión que a veces se permitía. La que era casi, pero no del todo, una sonrisa. De acuerdo, dijo.
Tendré el aviso redactado y listo. Usted me dice cuándo. Volví a casa sintiendo algo asentarse en mi pecho. No era satisfacción, todavía no. Era solidez. Esa sensación que aparece cuando dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Durante las 2 semanas siguientes, noté un cambio en el comportamiento de Kevin. Me llamó con más frecuencia de lo habitual, 2 veces en una misma semana, algo raro en él. Las conversaciones eran ligeras, intrascendentes. Me preguntaba por el jardín, por la operación de cadera de mi vecina Dorotea, por un libro que había mencionado meses atrás. Era ese tipo de llamadas cuidadosas y atentas que la gente hace cuando está gestionando algo. Cuando está nerviosa. Britney le había dicho algo. No sabía exactamente qué, pero podía sentir su forma. Le había dicho que yo estaba molesta. Quizá que había malinterpretado sus palabras. Quizá que se preocupaba porque me estaba volviendo difícil. Ella estaba controlando la narrativa. Kevin llamaba para medir la temperatura. ¿Sabía el que lo estaban usando como termómetro? La prueba directa llegó un domingo por la tarde, 3 semanas después de mi reunión con Ruth. Kevin me invitó a almorzar, solo nosotros 2. Britney estaba en el baby shower de una amiga. Nos sentamos en la cocina de Virgo Drive, en la mesa que yo había elegido y en las sillas que yo había pagado cuando amueblé la casa antes de alquilarla. Mientras comíamos unos sándwiches, Kevin dijo con cuidado: «Mamá, sé que Britney a veces puede parecer fuerte. Me comentó que intentó tener una conversación honesta contigo sobre límites, y que no salió bien». Dejé el sándwich. ¿Una conversación honesta sobre límites? ¿Qué te dijo exactamente, Kevin? Él se mostró ligeramente incómodo. Solo que intentó explicar que necesitaban más privacidad, y que te fuiste sin hablarlo. Se sintió mal. Cree que te lo tomaste mal. Miré a mi hijo durante un largo momento. Tenía 41 años. Tenía los ojos verdes de su padre. Y me estaba contando, con total sinceridad, una versión de los hechos cuidadosamente construida para que su esposa pareciera razonable y su madre, frágil. Britney no le había contado lo que realmente dijo. No había mencionado: «me avergüenzas». Había reemplazado la crueldad por algo que sonaba como una conversación madura que yo había manejado mal. «Entiendo», dije, manteniendo la voz completamente neutra. Volví a casa y llamé a mi vecina Dorotea, que tenía 71 años, había sobrevivido a 2 maridos y a una disputa familiar complicada en un negocio, y era, en mi opinión, una de las personas más sabias que conocía. Le conté todo. Dorotea escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Peggy, has sido paciente el tiempo suficiente. Haz lo que tengas que hacer». Ese fue el momento en que supe que había pasado el punto de duda. Tomé el teléfono y le escribí a Ruth 2 palabras. «Redáctalo». El aviso se envió un jueves, por correo certificado desde Clover Lane Holdings LLC a través de la oficina de Ruth. Formal, profesional, correcto en cada detalle legal. Indicaba que el contrato de alquiler de la propiedad en el número 14 de Virgo Drive no sería renovado al finalizar, en aproximadamente 60 días, y que los inquilinos debían desalojar en la fecha estipulada en su acuerdo. Estaba en el jardín cuando mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue de Kevin. La dejé ir al buzón. La segunda llamada, 20 minutos después, también era de Kevin. Escuché ambos mensajes esa misma noche, sentada en la mesa de la cocina con mi té. Su voz en el primer mensaje era de confusión. «Mamá, llegó algo raro por correo sobre la casa. ¿Sabes algo de esto?». En el segundo mensaje, su voz había cambiado. Más tensa. «Mamá». Britney buscó Clover Lane Holdings. «Tenemos que hablar». Habían hecho lo que cualquier persona razonable haría. Fueron al registro mercantil del estado de Connecticut y buscaron Clover Lane Holdings LLC. Encontraron como agente registrado el nombre de mi abogada, Ruth Calewa, lo que los llevó, con una búsqueda más, a su biografía profesional, donde se mencionaban sus clientes de largo plazo en bienes raíces residenciales en Millbrook. Aún no tenían mi nombre. Pero estaban cerca. Kevin y Britney vinieron a mi casa el sábado por la mañana, sin avisar.
Escuché el coche en la entrada y observé por la ventana un momento antes de abrir la puerta. Britney caminaba rápido, con la mandíbula tensa. Kevin venía detrás, pálido. Abrí antes de que llamaran. Buenos días, dije. Entraron. Britney se quedó en el centro de la sala, mirando los muebles modestos, las alfombras antiguas, las estanterías, con la expresión de alguien que está recalculando algo a toda velocidad. Clover Lane Holdings, dijo. Lleva el nombre de esta calle. Su voz no era del todo firme. ¿Quieren sentarse? Pregunté. ¿Quién es el dueño de esa empresa, Peggy? Dijo Kevin. Su voz era cuidadosa. Cuidadosa de una forma que me dijo que ya lo sospechaba y no quería tener razón. Me senté en mi sillón. Los miré a ambos con calma. Yo, dije. El silencio que siguió fue el más ruidoso que había experimentado en años. El rostro de Britney pasó por varias expresiones. Sorpresa, luego furia, y después algo cercano al miedo. Eres la dueña de nuestra casa, dijo lentamente. Lo has sido todo este tiempo. Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque no creí que fuera relevante para su comodidad viviendo allí, respondí. Eran buenos inquilinos. Pagaban a tiempo. No intervenía. ¿No intervenías? Britney se detuvo. Miró a Kevin y luego volvió a mirarme. Nos estás desalojando. Estás echando a tu propio hijo de su casa. Estoy decidiendo no renovar un contrato de alquiler, dije. Es un proceso legal y estándar. Tienen 60 días, como exige la ley. Y entonces la compostura de Britney se rompió. Me dijo que no tenía derecho. Me dijo que Kevin era mi hijo, que la familia no hacía esto a la familia, que yo estaba siendo vengativa y cruel, y que hablaría con un abogado. Dijo que si seguía adelante con esto, se aseguraría de que Kevin cortara todo contacto conmigo, que no volvería a verlos nunca más, que no conocería a ningún nieto, que moriría sola en esa casa sin una sola persona que me quisiera. Escuché todo. Kevin casi no dijo nada. Se quedó ligeramente detrás de Britney, mirando al suelo. Cuando ella terminó, hablé con calma. Por supuesto que pueden consultar a un abogado. Se los recomiendo. El contrato y el aviso de no renovación están completamente en regla. Hice una pausa. Y Britney, en octubre me dijiste que te avergonzabas de mí. Le dijiste a mi hijo que yo había reaccionado mal a una conversación sobre límites. Me gustaría que pensaras en eso. Abrió la boca. La cerró. Creo que deberían irse, dije. Tienen 60 días, y me imagino que tienen mucho que organizar. Se fueron. Kevin no me miró al salir. Cerré la puerta, me quedé en el pasillo y respiré un momento. Mis manos estaban firmes. Había esperado la ira. Me había preparado para las amenazas. No había esperado sentirme tan tranquila al otro lado de todo eso. Llamé a Dorotea y le conté lo ocurrido. Bien, dijo con firmeza. Ahora descansa. Te has ganado unos días. Eso hice. Durante 3 días no respondí llamadas que no quería responder. Trabajé en el jardín. Leí. El viernes por la noche cené con Dorotea y su hija, y me reí de verdad por primera vez en semanas. La tormenta había llegado. Me había quedado de pie dentro de ella sin moverme. Y eso, comprendí, era una forma de victoria. La llamada llegó un miércoles por la tarde, 10 días después de la confrontación en mi casa. Era Kevin, no Britney. Kevin, lo cual reconocí como una decisión estratégica. Su voz era distinta a la última vez que habíamos hablado. La tensión había desaparecido, reemplazada por algo más suave, casi ensayado. Mamá, dijo, he estado pensando mucho. Sé que las cosas se pusieron tensas. Britney estaba alterada. Tenía miedo. La verdad, reaccionó mal. Hizo una pausa. Te extraño. No quiero que esto se convierta en algo que nos rompa. ¿Podemos empezar de nuevo? Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano y miré el jardín. Empezar de nuevo. ¡Qué frase tan bonita! Significaba,
Volvamos a la versión de las cosas en la que tú eras silenciosa y nosotros estábamos cómodos. Kevin, dije, ¿sabes lo que Britney me dijo en octubre? Sus palabras exactas. Silencio al otro lado de la línea. Dijo que se avergonzaba de mí. Me dijo que me fuera. Y luego te dijo que fue una conversación sobre límites que yo manejé mal. Mantuve la voz firme. Te quiero muchísimo, pero no voy a fingir que eso no pasó. Kevin guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era más baja. No sabía que había dicho exactamente eso. Lo sé, respondí. Y creo que, si eres honesto contigo mismo, sabías que algo no estaba bien y elegiste no mirarlo de frente. No discutió. Eso, a su manera, también me dijo algo. Terminamos la llamada sin una resolución clara, pero también sin enojo. Me quedé sentada un rato después, no infeliz. La conversación había sido honesta. Quizá la primera conversación completamente honesta que Kevin y yo habíamos tenido en años. Esa tarde fui al centro comunitario de Elm Street, donde de vez en cuando daba un taller de finanzas personales para personas mayores, algo voluntario que llevaba haciendo en silencio durante varios años. No le había contado a nadie allí lo que estaba pasando en casa. Pero esa tarde, después de la sesión, una mujer llamada Carolina me detuvo en el estacionamiento. Carolina tenía 65 años, recién jubilada de una carrera en trabajo social. Habíamos hablado algunas veces tomando café después de las sesiones, y siempre me había parecido muy perceptiva. Peggy, dijo, no quiero entrometerme, pero parece que llevas algo pesado encima. Dudé solo un momento. Luego se lo conté. La versión corta. La cocina, el abrigo, la vergüenza, el contrato, la confrontación. Carolina escuchó con la atención enfocada y sin interrupciones de alguien entrenado para escuchar de verdad. Cuando terminé, dijo. ¿Y te sientes culpable? No era una pregunta. La miré. No por el contrato, dijo. Por Kevin. Por la posibilidad de estar haciéndole daño, aunque haya sido el quien permitió que esto pasara. Sentí que algo se aflojaba detrás del esternón. Sí, dije. Exactamente eso. No estás haciendo daño a Kevin, dijo Carolina con cuidado. Estás quitando algo que protegía una dinámica que te estaba haciendo daño a ti. No es lo mismo, aunque por dentro se sienta igual. Hizo una pausa. Has sido invisible por elección, Peggy. Durante mucho tiempo. No tiene nada de malo decidir ser vista. Conduje de vuelta a casa lentamente por las calles de octubre, donde las hojas ya casi habían terminado de caer. No tiene nada de malo decidir ser vista. Había vivido en silencio durante tanto tiempo que, en algún punto, confundí ese silencio con virtud. Me había dicho a mí misma que estaba protegiendo mis relaciones de las distorsiones que crea el dinero. Y quizá parte de eso era cierto. Pero otra parte, ahora podía verlo, había sido miedo. Miedo a ser valorada por las razones equivocadas. Miedo a las conversaciones que provoca la riqueza. Miedo incluso a mi propio poder. Tenía 68 años. Y ya no tenía miedo de lo que había construido. Esa noche llamé a Dennis, mi asesor financiero. Tuvimos nuestra revisión trimestral habitual. Al final de la llamada, dije. Dennis, quiero revisar todo el portafolio. Todo. Quiero empezar a pensar en la siguiente etapa. ¿La siguiente etapa? Preguntó. ¿Qué hago con lo que tengo? Respondí. ¿En quién me convierto con ello? He estado escondiéndome durante mucho tiempo. Creo que es hora de dejar de hacerlo. Hubo un breve silencio cálido. Creo que es una idea maravillosa, Peggy, dijo Dennis. Y lo era. Vinieron un domingo, 3 semanas antes de que terminara el plazo de 60 días. Vi el coche de Britney en la entrada a las 11 de la mañana y sentí esa leve tensión conocida en el pecho, pero ya sabía que esto iba a pasar. Las personas como Britney no se retiran para siempre. Se reorganizan. Recalculan. Vuelven con un enfoque distinto cuando el primero falla. Había pasado suficientes años observando el comportamiento humano, como arrendadora, como voluntaria,
como una mujer que había sobrevivido a un matrimonio y a varias amistades, como para reconocer el patrón. El primer ataque es la ira. El segundo es la dulzura. Y la dulzura es más difícil de resistir, precisamente por eso viene después. Abrí la puerta antes de que llamaran. Britney llevaba un suéter gris suave y el cabello suelto. Se veía deliberadamente amable. Kevin estaba a su lado, sosteniendo una bolsa de papel de la panadería del centro que a mí siempre me había gustado. Era un detalle cuidadosamente elegido. La panadería que había mencionado una vez, meses atrás, de pasada. Ella lo había recordado. Eso también era una actuación. Trajimos cones, dijo Kevin con una sonrisa medida. Pasen, dije. Nos sentamos en la sala. Britney sirvió el té que yo había preparado, lo cual en sí mismo era otra pequeña actuación. Demostrar ayuda, normalidad, calidez. Había hecho ese cálculo, que un gesto doméstico me ablandaría. La observé hacerlo sin decir nada. Había aprendido, a lo largo de la vida, que lo más útil que puedes hacer en una conversación en la que alguien está actuando para ti es simplemente observar la actuación con claridad, y hablar lo menos posible. Peggy, comenzó, dejando la tetera, te debo una disculpa. Me miraba directamente, con los ojos claros y arrepentidos. Dijo que había estado bajo mucho estrés. Su trabajo, la casa nueva, la presión de construir una vida. Dijo que había hablado de una manera que no sentía realmente. Dijo que la palabra avergonzada había sido un error, que nunca había sentido eso de verdad, que estaba frustrada, desahogándose y que lo sentía. Lo dijo con las pausas correctas, en los lugares correctos. Había ensayado eso, o algo muy parecido. Era una muy buena disculpa, de esas que incluyen todas las palabras correctas. La observé como se observa algo que ya has visto antes. Luego pasó a la segunda fase. Kevin y yo hemos estado hablando de formar una familia, dijo, suavizando aún más la voz. Pronto nos gustaría, y necesitamos estabilidad para eso. Un hogar, un barrio que conozcamos. Virgo Drive es ese hogar para nosotros. Me miró fijamente. Serías abuela, Peggy. Estarías cerca. ¿No quieres eso? Ahí estaba. La carta de los nietos, jugada con precisión y delicadeza. La oferta de algo que realmente deseaba. Cercanía con Kevin, una familia que continúa hacia adelante, y la sugerencia implícita de que, si yo mantenía la no renovación, sería yo quien elegiría el aislamiento. Yo quien se alejaría de unos nietos que aún ni existían. Había encontrado la vulnerabilidad que creía real, y la estaba presionando con ambas manos. Dejé que el silencio se instalara un momento. Miré mis manos sobre el regazo. Pensé en lo que yo realmente quería. No en lo que ella quería que yo quisiera. No en lo más fácil, sino en lo verdadero. Britney, dije, quiero preguntarte algo. Si hubiera sabido, cuando dijiste lo que dijiste en octubre, que yo era la dueña de esa casa, ¿lo habrías dicho? Parpadeó. La pregunta no había caído como esperaba. Porque lo que me preocupa, continué, manteniendo la voz completamente amable, no es la casa. Es que me evaluaste, decidiste que no merecía un respeto básico, y lo dijiste. Y esa evaluación se basó en lo que creías que yo valía económicamente. Dejé la taza de té. ¿Qué cambia si renuevo el contrato? ¿Qué cambia en la forma en que me ves o me tratas? Kevin se movió en su asiento. Noté que no había hablado desde que nos sentamos. No había participado en la disculpa, no había sumado su voz a la de ella. No sabía si era estrategia o algo más complejo. Eso no es justo, dijo Britney, y su tono amable empezó a desgastarse. Me disculpé. Estoy intentando avanzar. Lo sé, respondí, pero estoy haciendo otra pregunta. No pudo responderla. No honestamente. No de una forma que le sirviera. Y lo sabía. Vi el cálculo pasar por sus ojos. Cómo reformular, cómo redirigir. Lo intentó una vez más. Dijo que las familias no usan las propiedades como armas. Dijo que yo estaba traumatizando a Kevin. Dijo que me arrepentiría cuando fuera mayor, cuando tuviera menos capacidad para valerme por mí misma,
cuando necesitara gente a mi alrededor. Dejó esa última insinuación suspendida en el aire a propósito. La idea de que mi vejez sería un castigo por mi firmeza de ahora. La dulzura había desaparecido. No gritaba, pero el calor se había transformado por completo en presión. De esa que pretende parecer preocupación, pero funciona como una mano apretando la garganta. Era extraordinario, en cierto modo. Lo rápido que se había caído la máscara. Menos de 30 minutos, de los cones a las amenazas veladas. Eso, pensé, era lo más claro que me había mostrado en toda la mañana. Creo que es hora de que se vayan, dije de nuevo. Se levantaron. Kevin me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Tal vez tristeza. Tal vez vergüenza. Tal vez algo para lo que aún no tenía palabras. Al pasar, me tocó el brazo brevemente y no dijo nada. Ese gesto, corto, casi involuntario, me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho o dejado de decir en toda la visita. Él seguía ahí. En algún lugar, debajo de todo. Britney salió sin mirar atrás. Me quedé sentada en la sala en silencio durante mucho tiempo. Los cones seguían sobre la mesa. El té se había enfriado. ¿Tenía miedo? Sí. Un pequeño nudo duro de miedo. Miedo de estar equivocada sobre Kevin. De estar cambiando a mi hijo por un principio. De que algún día sería vieja y estaría sola, y me arrepentiría. Pero ese miedo, cuando lo miré con honestidad, no cambiaba nada. Solo me decía que lo que estaba en juego era real. Y lo que es real, había aprendido en 68 años, es precisamente lo que se encuentra en el centro de las cosas que importan. Iba a llegar hasta el final. El plazo de 60 días terminó un jueves. Ruth había confirmado todo por escrito la semana anterior. El contrato concluía en la fecha estipulada. La propiedad volvía completamente a Clover Lane Holdings LLC para su evaluación y nuevo alquiler. Legalmente, no había ninguna ambigüedad. Ruth había sido minuciosa, como siempre, y la documentación era impecable. Yo había hecho todo correctamente. Cada aviso, cada comunicación, cada paso, conforme a la ley. Lo que no había salido como Britney esperaba era el mercado inmobiliario. Lo supe por Kevin, que me llamó el lunes de esa última semana. Su voz ya no tenía ese control calculado. Sonaba cansado. Realmente cansado. No el cansancio actuado de alguien que busca generar simpatía, sino el cansancio plano de alguien cuya estrategia dejó de funcionar y aún no lo ha aceptado. Mamá, dijo, estamos en problemas. Vimos 6 lugares. 2 estaban fuera de nuestro presupuesto. Uno tenía una fecha de inicio de contrato que no nos servía. Pensábamos. Se detuvo. ¿Pensaban que cambiaría de opinión? Dije, sin dureza. Hubo un largo silencio. Sí. Britney había estado segura de que yo cedería. Había apostado a eso, no en sentido figurado, sino literalmente. No había empezado a buscar seriamente otra vivienda hasta las últimas 3 semanas del plazo, porque nunca creyó de verdad que el aviso se mantendría. Ese error de cálculo los dejó corriendo contrarreloj en un mercado de alquiler mucho más ajustado que en verano. Las propiedades en el distrito escolar que querían ya no estaban. Las que podían pagar eran más pequeñas y más lejanas de lo que habían imaginado. Le pedí a Kevin que viniera a mi casa. Solo tú, dije, sin Britney. Vino el martes por la mañana. Preparé café y nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde me había sentado a las 4 de la mañana con un blog, haciendo cuentas, intentando decidir quién iba a ser. Kevin se veía más viejo que en octubre. Los meses habían dejado marca en la forma en que llevaba los hombros, en las líneas alrededor de sus ojos. Había preparado algo. Un sobre la mesa. No era grueso. Solo unas pocas páginas. Un resumen que Dennis me había ayudado a organizar. Lo deslicé hacia Kevin y dejé que leyera. Leyó en silencio durante un largo rato. El contenido era una versión simplificada de mi portafolio. Propiedades, activos, ingresos mensuales aproximados. No todo. No buscaba dramatismo. Pero lo suficiente.
Lo suficiente para que la cifra de $80.000 al mes fuera visible, clara y real. Lo suficiente para que el panorama completo fuera imposible de malinterpretar o minimizar. Cuando Kevin levantó la vista, su rostro tenía el color del papel viejo. Mamá, esto es lo que he estado construyendo desde mis 30 y tantos, dije con calma. Tu padre lo sabía en términos generales. Nadie más. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ser querida como tu padre me quiso, respondí. Por quien soy, no por lo que tengo. Hice una pausa. Y porque quería protegerme de ciertas complicaciones. Vi lo que el dinero hacía en otras familias. El derecho adquirido, los resentimientos, la forma en que cambia cómo te miran. No quería eso. Creí que estaba protegiendo algo. Lo miré con firmeza. Ahora entiendo que mi silencio también tuvo un costo. Kevin dejó el sobre con cuidado, como si pudiera romperse. Ella dijo que se avergonzaba de mí. Continué. Lo dijo en mi propia casa. Y te dijo que yo había reaccionado mal a una conversación sobre límites. Dejé que el silencio hablara. Kevin, necesito saber que entiendes la diferencia entre esas dos cosas. Hubo un largo silencio. Afuera, el viento de noviembre movía los árboles. Las últimas hojas del arce junto a la ventana se desprendían y caían sin ceremonia. Lo sé, dijo Kevin, casi en un susurro. Sabía que algo estaba mal. Solo, me decía que estaba estresada, que no lo había dicho así realmente. Era más fácil. Me miró. Lo siento, mamá. De verdad. La puerta se abrió sin llamar. Britney entró. Había venido después de todo. Tal vez había estacionado más lejos. Tal vez había esperado en la calle hasta perder la paciencia. Había visto el coche de Kevin y decidió no esperar más. Entró directo a la cocina, aún con el abrigo puesto, y se detuvo al ver el sobre la mesa. Miró el sobre. Miró el rostro de Kevin, esa quietud particular que le dijo de inmediato que algo importante había pasado. Luego me miró. ¿Qué es eso?, preguntó. Siéntate, Britney, dije. No se sentó. Se acercó a la mesa y tomó el sobre. Leyó la primera página, luego la segunda. Observé cómo algo cambiaba en su rostro. Un recálculo rápido y violento. Como un mapa que se borra, y se dibuja de nuevo en tiempo real. Cada una de las suposiciones que había hecho se estaba desmoronando al mismo tiempo. Tú, se detuvo. Tú tienes. Me miró con una expresión que nunca le había visto. No era enojo. No era cálculo. No era la calidez ensayada de la visita del domingo. Era algo crudo. Todo este tiempo, respondí. Y entonces, con una honestidad que no esperaba, Britney perdió el control. No como la primera vez. No con rabia, no con amenazas. Se dejó caer en la silla, puso el sobre la mesa y lo miró con una expresión muy cercana a la desesperación. La compostura que había mantenido durante meses. Durante las maniobras, durante la visita de disculpa, durante el argumento de los nietos, durante las amenazas veladas, se derrumbó de golpe. Y lo que había debajo no era crueldad. Era algo casi más inquietante. Una persona que había construido toda su comprensión de la vida sobre una serie de suposiciones, que acababan de demostrarse falsas. Pensé que no eras nadie, dijo. Salió plano, como una confesión que no había planeado hacer. Pensé que era solo una mujer mayor con un abrigo usado, que venía a las cenas de los domingos y traía tartas. Pensé que Kevin te mantenía. Pensé que... Se detuvo. Pensaste que yo era una carga que él era demasiado leal para soltar, dije. Y que tu trabajo era ayudarlo a soltarla. No respondió. Pero tampoco lo negó. Pensé que no tenía poder. Continué. Y tú pensaste que las personas sin poder no tienen sentimientos que merezcan ser considerados. Kevin miraba a su esposa. Se había quedado completamente quieto. La quietud de un hombre que está viendo algo con claridad por primera vez. Algo que llevaba mucho tiempo evitando ver. Britney no respondió.
Miraba el sobre como se mira algo que ha desmantelado por completo la forma en que entendías una situación que creías controlar. Había cometido el error más antiguo de todos. Había juzgado el valor de una persona por las señales que esa persona decidía mostrar. Y se había equivocado en todas las direcciones. El contrato terminó el jueves y Kevin y Britney se mudaron. Habían encontrado un alquiler en un pueblo cercano. 2 habitaciones, significativamente más pequeño que Virgo Drive, a un precio que reflejaba lo que realmente podían pagar sin ayuda. La mudanza tomó un fin de semana. Lo supe porque Kevin me lo contó, no porque yo lo hubiera visto. Tomé la decisión consciente de no pasar por Virgo Drive en esos días. No era necesario. El proceso legal había concluido como debía. Mi presencia no habría aportado nada, salvo una mirada que no quería añadir a una situación que ya era lo suficientemente dolorosa. Ruth confirmó que la propiedad había sido desocupada a tiempo y en buen estado. La semana siguiente fui sola a recorrer Virgo Drive, una mañana clara de noviembre. Entré con la llave que siempre había tenido y caminé por las habitaciones lentamente. La cocina donde Britney había estado en la puerta y había dicho lo que dijo. El pasillo. La sala, con la ventana que daba al jardín trasero, donde yo había plantado hortensias la primavera antes de alquilar la casa. Me quedé un momento en la cocina, en silencio. La casa estaba limpia. Muy limpia. Con cuidado. Zócalos impecables, electrodomésticos relucientes, pisos lavados. Fuera lo que fuera Britney, había cuidado bien la casa. Y eso lo valoré sinceramente. Me decía algo sobre ella, separado de todo lo demás. Que tenía estándares para los espacios que cuidaba, y los había aplicado allí, incluso al irse. Anoté devolver el depósito de garantía completo y le pedí a Ruth que lo gestionara de inmediato. Kevin me llamó 3 días después de la mudanza. No Britney. Kevin. Dijo que necesitaba decirme algo y que iba a ser incómodo. Su voz tenía la firmeza de alguien que ya había decidido hablar, aunque no fuera fácil. Le dije que adelante. Me contó que, después de aquella mañana del martes en mi cocina, después de leer el sobre, después de ver cómo la compostura de Britney se desmoronaba, por primera vez se había sentado con su esposa y había tenido una conversación honesta. No sobre la casa. Sobre todo. Sobre octubre. Sobre sus palabras. Sobre cómo lo había reinterpretado para él. Le había preguntado directamente. ¿Por qué me mentiste sobre lo que le dijiste a mi madre? Me dijo que ella había llorado. Que no había podido explicarlo de una forma que le resultara suficiente. Que sus explicaciones pasaron de la justificación, a la evasión, y finalmente a algo más cercano al reconocimiento. Y que ese reconocimiento había sido la parte más dolorosa para ambos. Me dijo que ahora entendía que había un patrón. Pequeñas mentiras. Pequeños borrados. Y que él había sido cómplice. Al no mirarlos de frente, había elegido la comodidad. Había permitido que su esposa reescribiera la dignidad de su madre, y había aceptado esa versión porque era más fácil que hacerse preguntas que no quería responder. No estoy poniendo excusas, dijo Kevin. Te fallé. Fui un cobarde y te fallé. Me quedé con el teléfono en la mano y, por primera vez en meses, sentí algo muy cercano a la paz. No una paz triunfante. No la paz de haber ganado. Una paz más silenciosa. La de una situación que, finalmente, se ha vuelto honesta. Ahora estás aquí, dije. Eso importa. No hicimos planes inmediatos. No corrimos hacia una reconciliación forzada. Había vivido lo suficiente para saber que las reparaciones reales toman tiempo, y que la prisa por arreglar todo suele ser solo una forma de evitar la incomodidad. Acordamos simplemente cenar juntos, los dos, el domingo siguiente. Y así fue. Nos sentamos en un restaurante del pueblo, un pequeño lugar italiano en la esquina de Maple con Fourth, al que habíamos ido un par de veces cuando él tenía 20 y tantos años. Hablamos durante 3 horas. Kevin me miraba como cuando era joven. Con esa atención limpia de quien realmente quiere saber quién eres. No me gestionaba. No me evaluaba. Escuchaba. Hablamos de Gerardo. Hablamos de lo que yo había construido y por qué.
Hablamos de cómo imaginaba su vida dentro de 10 años. Fue la mejor cena que había tenido en mucho tiempo. Britney no estuvo en esa cena. No pregunté si había sido invitada o si Kevin decidió que no. No era el punto. Ruth envió la documentación final del cierre del contrato de Virgo Drive la semana siguiente. Yo ya había hablado con Dennis sobre la propiedad. La volvería a poner en alquiler en primavera, a precio de mercado. Tal vez para una familia con niños pequeños. Alguien que plantara cosas en el jardín y dejara que las hortensias hicieran lo que hacen cuando se las deja tranquilas. Florecer con abundancia. Hubo una última cosa que decidí hacer. Y la hice con cuidado. Le escribí una carta a Britney. No cálida. No fría. Medida. Le dije que no tenía interés en prolongar la hostilidad. Que lo que había dicho en octubre fue cruel, y que la mentira que le dijo a Kevin fue una crueldad distinta. Le dije que, si iban a construir una vida juntos, tendría que estar basada en la honestidad. No porque yo lo exigiera, sino porque Kevin lo merecía. Y porque creía que ella también lo merecía. Una vida construida sobre la actuación es una vida agotadora. Yo sabía algo de eso. Le dije que no me interpondría en su relación con mi hijo. Pero que tampoco fingiría una cercanía que aún no tenía motivos para sentir. Dejé la puerta abierta. La dejé exactamente tan abierta como ella la había dejado. Apenas entreabierta. Sin garantías. Cerré el sobre y lo envié por correo común. No esperé respuesta. No la necesitaba. Había dicho lo que era verdad. Había hecho lo que era justo. El resto ya no era asunto mío. Para la primavera, me había convertido, en pequeños detalles, en una mujer diferente. O quizá, más exactamente, me había convertido plenamente en la mujer que siempre había sido. Le dije a la coordinadora del centro comunitario que quería ampliar los talleres de finanzas personales. Agregamos una segunda sesión al mes. Empecé a colaborar con una organización local que apoyaba a mujeres que regresaban al trabajo después de largas pausas, ofreciendo orientación práctica sobre presupuestos, inversiones, y ese tipo de educación financiera que nadie les había enseñado. No anuncié que era rica. Simplemente aparecía, de forma constante, y era útil. Invité a Carolina a cenar 2 veces durante la primavera, y Dorotea y yo retomamos nuestra costumbre de los viernes, caminar por el sendero junto al río, en la zona sur de Millbrook. Dennis y yo nos reunimos para reestructurar una parte del portafolio. Había decidido crear una pequeña fundación enfocada en educación financiera para mujeres mayores de 50 años. Ruth me ayudó a establecerla. La nombré, en silencio, en honor a mi madre. Kevin y yo cenábamos juntos cada 2 o 3 semanas. Estábamos reconstruyendo algo. No hacia atrás, hacia lo que había sido, sino hacia adelante, hacia lo que podría llegar a ser. Él estaba, podía verlo, trabajando en su matrimonio. No sabía si funcionaría. Pero ya no fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Esa honestidad era nueva. Y valiosa. Y la apreciaba profundamente. Lo que ocurrió con Britney lo fui sabiendo poco a poco. No porque lo buscara, sino porque Kevin ahora era honesto conmigo. En marzo, Britney no fue seleccionada para un ascenso en su empresa farmacéutica, un puesto que ella esperaba y que había anticipado públicamente. La razón oficial fue una reestructuración. Pero Kevin me contó que había habido preocupaciones sobre su forma de comunicarse con su equipo. 2 colegas más jóvenes habían presentado comentarios formales a recursos humanos. Pensé en la cocina en octubre. En su voz plana. Me avergüenzas. Deberías irte. Y pensé, el carácter de una persona no es un disfraz que se pone a conveniencia. Es constante. Va con ella al trabajo. El apartamento de 2 habitaciones en el pueblo vecino era más pequeño de lo que habían imaginado. Britney no esperaba quedarse allí más de 1 año. Pero el mercado inmobiliario de Millbrook se había vuelto más competitivo, y las opciones dentro de su presupuesto eran menos de lo que habían pensado. Renovaron el contrato. Lo más importante, lo que Kevin me contó un domingo por la noche en mayo, fue otra cosa.
Britney había descubierto que varias de sus amistades en Millbrook estaban construidas alrededor de la imagen que proyectaba: alguien en ascenso, alguien con recursos, alguien con estatus. Cuando la dirección de Birwood Drive desapareció, algunas de esas relaciones resultaron ser más superficiales de lo que ella creía. «Está sola», dijo Kevin. «Y todavía no entiende por qué». No dije nada. No era una victoria que celebrar. Esa noche conduje por Millbrook, pasando por la panadería donde habían comprado los cones, por la tintorería debajo de la oficina de Ruth, por el centro comunitario en ELM Street, donde aún había una luz encendida en la sala de talleres. Entré en mi calle, Clover Lane, y me quedé un momento sentada en el coche, en silencio. Tenía 68 años. Tenía un jardín que ese año estaba especialmente bonito. Tenía un hijo que estaba aprendiendo a decirme la verdad. Tenía una fundación con el nombre de mi madre y un portafolio que seguía creciendo en silencio. Tenía a Dorotea, a Carolina, y las mañanas de viernes junto al río. Tenía, contra todas mis expectativas anteriores, más que suficiente. Resultó que ser vista no era tan peligroso como había temido. Era, en todo lo importante, un alivio. Lo aprendí tarde en la vida. Pero lo aprendí bien. Lo que eliges ocultar moldea lo que otros sienten que pueden hacer contigo. Yo oculté mi valor. Y alguien decidió que no valía nada. Y eso no fue solo culpa suya. Fue el precio del silencio que elegí. Cuando finalmente me permití ser conocida de verdad, no representada, no explicada, simplemente conocida, todo cambió. No porque el dinero te dé valor, sino porque esconderte, por cualquier razón, es una forma de desaparecer. Si alguien te hubiera tratado como Britney me trató a mí, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías ido en silencio? ¿O habrías encontrado, como yo, el valor de dejar que la verdad hablara por sí sola? Si esta historia tocó algo verdadero en ti hoy, deja un comentario, compártela con alguien que lo necesite, y gracias, de corazón, por escuchar.